Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 10. Eh, Estamos conformados por José Carlos García Cardona, Jorge Enrique Juárez García, Karen Mamescua Lugo y su servidor Carlos Ernesto Díaz. Nosotros vamos a hablar sobre el sistema motor, el control superior del movimiento. De la siguiente forma. Nuestro contenido va a constar en tres secciones: la corteza motora, los núcleos basales y el cerebelo. Next. Bueno, la corteza motora se va a conformar por diferentes sistemas. Será la siguiente y empezaremos con el sistema corticoespinal. Bueno, el sistema corticoespinal va a consistir de fibras que van a dirigirse a la línea media de la decusación piramidal, o también conocida como decusación motora. Estas van a salir del córtex izquierdo y van a influir en movimientos tanto del lado izquierdo y derecho. Las neuronas que van a originar estos axones se van a encontrar en las porciones más grandes eh, y profundas de la capa 5 del córtex. Estos van a estar recubiertos por una capa de mielina y van a tener una velocidad de conducción aproximadamente de 70 metros sobre segundo. Eh, Posteriormente van a pasar por la corona radiada y van a converger en el brazo posterior de la cápsula interna. Y es aquí donde los axones van a terminar en segmentos motores musculares y pueden ocupar una posición más rostral, y los que sean inferiores una posición más caudal. Van a agruparse todos estos a nivel del mesencéfalo y para pasar a formar parte del tercio medio del pie del pedínculo, y las fibras mediales van a inervar lo que es el antebrazo, y los laterales van a inervar al miembro inferior. Ya por último, pues los axones van a terminar en segmentos cervicales y lumbosacros. Siguiente, por favor. Bueno, las lesiones de esta zona, antes que nada, hay que dejar en claro que el córtex motor primario no suele, las lesiones en córtex motor primario no suelen ocasionar parálisis. Las lesiones unilaterales van a afectar la capacidad de coordinar acciones de los dos lados del cuerpo. O sea, esto significa que si hay lesión en el lado izquierdo, se va a ver reflejado en el lado derecho. También es muy común que haya hemorragias en la arteria cerebral media, que haya hemiplegia espástica, o sea que aumenta el tono muscular en, en la zona, en las extremidades afectadas. Eso es espastismo. Y también puede haber una lesión de la cápsula interna del lado derecho. Y estas pueden interrumpir la información de los axones corticales y también de los que se van a proyectar hacia el tálamo y el tronco encefálico. La siguiente, por favor. Bueno, el sistema corticonuclear van a ser fibras corticales que van a dirigirse hacia núcleos de nervios craneales. Estos núcleos van a ser de aquellos que tengan eh, inervación muscular tanto del rostro como de la zona del cuello y del hombro. Por ejemplo, está el núcleo del nervio trigémino, el núcleo del nervio facial, el núcleo del nervio hipogloso, el par 12, el núcleo ambiguo, que va a ser el mismo tanto del par 9 y el par 10, y el núcleo del nervio accesorio, que es el par 11. Estos van a originarse en las zonas de la cara y la cabeza del giro precentral, y van a converger en la zona geniculada de la cápsula interna, y también pueden dirigir fibras corticoespinales al bulbo. Siguiente. Bueno, las lesiones en este sistema pueden generarnos parálisis de la comisura de la boca y de la porción inferior de la cara.
en el lado opuesto de la lesión. O sea que si hay una lesión del lado izquierdo, se va a afectar o va a haber una hemiparesia del lado derecho. La parálisis de Bell es una parálisis que va a tener su origen en una lesión en el núcleo del anillo facial. También puede haber lesiones de las fibras corticonucleares que van al núcleo del hipogloso y se va a poder observar clínicamente como una desviación de la lengua y también va a haber una hemiparesia espástica izquierda en las extremidades. Siguiente. Bueno, el córtex motor primario o MI se va a encontrar en el área 4 de Brodmann y va a ocupar la porción posterior del giro central y también del giro central anterior. Pues las neuronas de esta porción, de la porción medial, van a proyectarse hacia segmentos medulares tumbosacros y pueden influir en las motoneuronas del miembro inferior y los segmentos eh, mm, los segmentos de las motoneuronas torácicos van a contener fibras que van a dirigirse hacia las extremidades superiores. La musculatura de la cabeza y de la queda ducal va a depender también de neuronas del, del grupo de neuronas que nazcan del giro central y no solamente este va a limitarse a codificar la flexión y extensión, sino que también va a incluir la cantidad, va a mediar la cantidad de fuerza necesaria para poder hacer un movimiento y también la dirección que salga de este. Siguiente. Y bueno, el sistema cortico-reticular es más sencillo, va a influir en la musculatura extensora y en la regulación de los músculos flexores. Estos son los músculos del antebrazo y los núcleos del puente y el glúteo van a recibir aferencias del córtex premotor y en menor medida del córtex suplementario. Y el sistema corticopontino va a consistir de axones que van a provenir del córtex cerebral y van a proyectarse a este mismo sistema. Los axones corticopontinos van a descender por la cápsula interna y van a rodear al pie pendicular y podría considerarse una vía de comunicación entre el córtex cerebral y el cerebelo. Siguiente, ok. El córtex premotor va a intervenir en la preparación del movimiento y va a presentar su máxima acción al momento de orientar el cuerpo en las tareas de movimiento y va a recibir aferencias de áreas sensitivas del córtex parietal y van a proyectarse hacia el córtex motor primario y también van a dirigirse hacia la médula espinal y a la formación reticular. Y el córtex parietal posterior va a comprender las áreas 5 y 7 de Brodmann. El área 5 va a decidir proyecciones del córtex somatosensitivo y este se encarga de crear un mapa del espacio y de mandar la información al sistema vestibular. Y el área 7 va a procesar información visual relacionada con la localización de los objetos a los objetos que están en el espacio y que podían agarrarse y ambos van a enviar fibras hacia el corte suplementario y premotor y tienen pocas proyecciones tiene pocas proyecciones que se dirigen al encéfalo, a las regiones troncoencefálicas, perdón. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es los núcleos basales. Este tema es bastante complicado, la verdad, y voy a hacer la más énfasis que pueda, más incluso en el mismo libro no está explicado tan claramente, así que pues haré lo que pueda, ¿no? Primero que nada, yéndonos a una forma más simple de lo que son los núcleos basales y cómo funcionan. En mucha literatura y sobre todo en internet vas a encontrar mucho la palabra ganglios basales y yo tenía esa duda de cuál era la diferencia, ¿no? Si núcleos o ganglios. Y básicamente es lo mismo, ¿no? Los términos se usan de manera intercambiable. Principalmente, de lo que he visto,
el término más correcto es núcleos, pues los ganglios tienden a ser grupos de como que somas neuronales de lo que es el sistema nervioso periférico. Así que yo les voy a estar diciendo núcleos. Si a lo mejor en algún momento digo ganglios, me refiero a lo mismo. Y hay 4 conceptos fundamentales. Primero que nada, la lesión o trastornos de los núcleos basales son una alteración, usualmente producen alteración en los movimientos. Es por eso que debido a lesiones en esta zona son las que están asociadas a muchas enfermedades en cuanto al movimiento, como es Parkinson, Huntington's, Tourette's incluso. Ahorita lo voy a explicar un poquito más a detalle. Primero que nada, segundo que nada, perdón, están anatómica y funcionalmente separados en circuitos paralelos, ¿ok? Eso también lo voy a explicar ahorita. Es vía directa e indirecta, se pueden decir también, que es básicamente aferencias y eferencias, que también aquí van a venir mejor, un poquito mejor explicadas, aunque no le quita confuso. Pero básicamente desde el punto de vista conductual son como 2 autopistas, una que va para el norte y una que va para el sur, así la pueden ver. Principalmente actúan por desinhibición, tiene mucho que ver con lo que es el GABA y la glutamina, eso también lo voy a explicar más adelante. Y sus enfermedades usualmente se describen como interrupciones de las interacciones neuroquímicas entre los elementos que las forman. Eso también lo explicamos más adelante cuando vayamos a lo que son los circuitos, ¿no? Primero que nada, los núcleos basales, pues son como pedazos conectores del cerebro, es la mejor forma en la que lo puedo describir. Principalmente salen desde la corteza cerebral, salen de la corteza cerebral, luego van a lo que son fibras que pasan por todo el pedazo que son los núcleos basales, por como que esta área del cerebro de en medio, y de ahí se van para el tálamo. Luego vuelven para arriba para el córtex, porque recuerden que la corteza cerebral es como que un centro integrador. Así que la forma en la que yo veo este tipo, en lo que yo entendí, digamos esto, es que básicamente la corteza le hace una pregunta al tálamo por la cual tiene que pasar por los núcleos basales, el tálamo le responde también, es como jugar al teléfono descompuesto, y la información que sale del tálamo pues tiene que volver a la corteza, porque acuérdense que la corteza es la que se trata, básicamente su función es descifrar lo que es pues las señales. Eso también lo voy a explicar un poquito más a detalle. Si se fijan, pues el tálamo tiende a ser a donde llega como que la información cruda, ¿no? Lo que usualmente los estímulos de los sentidos, ¿no? Vista, oído, tacto, etcétera, etcétera, vienen al tálamo como básicamente impulsos eléctricos puros, y en la corteza cerebral, como lo escribió mi compañero ahorita, como tiene muchas partes muy variadas, pues ahí es donde se descifra y se organiza, ¿no? Primero que nada, ¿cómo los dividimos? ¿Qué son? ¿Qué hay ahí? Si nos vamos específicamente a cada núcleo basal, vamos a estar aquí todo el día. Así que las 2 maneras principales de dividirlo es lo que es la división anatómica, que usualmente son lo que es pues neoestriado y paleoestriado, ¿verdad? Pero tú puedes básicamente poner lo que son los dorsales, esto, que sería el núcleo caudado, lo que es el putamen, que es estos dos forman el neoestriado, que junto con el globo pálido forman el cuerpo estriado, y el globo pálido y el putamen forman el núcleo lenticular, y el paleoestriado es solamente el globo pálido. También se asocian a muchas otras cosas, lo que es la sustancia negra, la formación reticular pontina, sustancia innominada, el tubérculo olfatorio, el núcleo subtalámico, muchas cosas que la verdad son muy, digamos, complicadas, ¿no? También lo que es el estriado ventral, que es lo que les dije ahorita, lo que es el núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio. Y también hay unas cosas que no sale aquí que se llama núcleo basal de Meynert, algo así. Y es muy complicado. Yo pienso, el libro también lo piensa, que la forma más fácil de verlo es poniéndonos en lo que es complejo estriado y complejo palidado, ¿verdad? El complejo estriado, ¿qué va a ser? Núcleo caudado, el putamen, el núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio, mientras que el complejo palidado es la sustancia innominada, que tiene otro nombre, se lo voy a decir ahorita, y el globo pálido, ¿no? Primero que nada, vámonos a lo que son bueno, antes de entrar, tenemos que ver por qué es súper rápido, no tiene mucho que ver, pero básicamente son irrigados por ramas de lo que es la arteria cerebral anterior y media, y una que otra rama de la carótida, que en sí junto con ramas terminales de la carótida interna. Nomás voy a decir eso, el libro tiene una sección sobre eso, pero no la considero importante.
básicamente el complejo estriado, ¿no? Complejo estriado hay dos pedazos, lo que es el estriado ventral y el neoestriado. Aquí está, estriado ventral, neoestriado. Estos dos pedacitos que pongo aquí son esto complejo estriado. Y básicamente lo que es el neoestriado son el núcleo caudado y el putamen. Aquí vamos a ver, aquí está el putamen y aquí está el núcleo caudado, esos dos pedacitos azules. Básicamente es lo que estamos viendo como el neoestriado. Básicamente aquí tenemos una foto. Aquí está el núcleo caudado y lo que es el putamen, aquí está. Aquí está, esto es el núcleo caudado, putamen. Si se fijan, se ven igual. O sea, son como que parece que nomás son dos pedazos que los cortaron en dos y los divide esta como fibra, nomás con un puentecito. Es porque son del mismo origen embriológico y sus conexiones son similares, justo con sus funciones, etcétera, etcétera. Básicamente se separan por fibras de lo que es la cápsula interna. Este pedazo negro que ven aquí, que aquí también se nota. Si se fijan, es como estos dos pedazos, ¿no? Están conectados. Y luego nos vamos a ir a lo que es el estriado ventral, que lo compone el núcleo accumbens en la porción rostro ventral, o sea, el núcleo accumbens debería estar por aquí. Bueno, sale aquí, es este pedacito de abajo. Aquí creo que no sale muy bien, pero pues este pedacito de abajo, aquí, que se parece también un poquito al núcleo caudado, es lo que es el núcleo accumbens. Y el tubérculo olfatorio, el tubérculo olfatorio debería estar por aquí también. El olfatorio, se me pierde mucho, una disculpa, pero es que sí está bastante complicado esto. No, creo que este no sale aquí. No, está como escondido, no lo encontré en la verdad en las fotos que venían en el libro, a lo mejor no los busqué mal, pero sí, no alcancé a encontrar. Pero bueno, y ahora yéndonos a lo que es el complejo, pues el complejo estriadal, ¿no? Es este pedazo, aquí tenemos varias, este diagrama, a lo que yo entendí, es esto. Solamente que aquí nos enseña lo que son sus conexiones eferentes y aferentes, ¿no? Va hacia el núcleo subtalámico, va hacia áreas que tienen que ver con lo que son los ojos y el tálamo también, y lo que es sustancia negra, que ahorita les voy a explicar bien qué es. Este pedacito aquí, lo que vemos, estriosomas. No se ven bien en esta foto, pero si alcanzan a ver, son lo que son los puntitos blancos. Los estriosomas son partes, digamos, regiones muy pobres en acetilcolinesterasa, por eso se ven tan blancas, y están rodeadas de la matriz, y la matriz es lo azulito en esta foto, y también pues, lo que no está tan blanquito en esta foto, que básicamente cuenta con muchos receptores de acetilcolina. Ahorita vamos a ver más o menos para qué sirve, para qué sirve la acetilcolina en esta área, ¿no? Al neoestriado, como vemos, llegan muchas referencias, usualmente lo que es el córtex prefrontal medial, el tálamo, específicamente pues, núcleos talámicos, partes de la sustancia negra, y eferentemente van hacia, ya les dije hace rato, hacia el tálamo y hacia la sustancia negra también. Y aquí probablemente se está preguntando qué es la sustancia negra. La sustancia negra en sí, la sustancia negra en sí es, la sustancia negra, aquí viene una foto. Aquí está. Ya sé que está raro, no es negra, es más blanca que gran parte de esto, pero pues porque esto es como cápsula, ¿no? Pero bueno, la sustancia negra se podría decir que es como, como una parada de autobús. Es la forma en la que yo lo entiendo, básicamente solamente son muchas conexiones neuronales. Así que así es como yo lo vi, ¿verdad? Y pues envía conexiones para todos lados. Básicamente llega una neurona y sale otra, y sale otra, y sale otra, ¿no? El tálamo, pues nomás para decir que eso, el tálamo ya les expliqué qué es, donde llegan las señales crudas y pues la corteza es la que las procesa, ¿no? Básicamente las neuronas de esta área son estas, se llaman neuronas espinosas. Es por su apariencia, ¿no? Sí, parece que tienen espinas. Estas básicamente, usualmente se activan por lo que es GABA. El GABA, recuerden que es un inhibidor del sistema nervioso y usualmente el GABA que las inhibe proviene aferentemente. Y como les digo, por lo que es el GABA, las funciones de las células espinosas son inhibidoras y neuromoduladoras. Básicamente, en el complejo estriado hay neuronas con acetilcolina que se encargan de modular el área, ¿verdad? Y lo que el GABA, ahorita también lo voy a explicar un poquito más a detalle, las modula. Básicamente, el GABA evita que se excite tanto por la acetilcolina y también por el glutamato. Así que una enfermedad muy, muy común, no común, pero pues muy asociada a la pérdida de células espinosas es la enfermedad de Huntington,
que causa lo que es rigidez y corea, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso es por lo mismo, como se pierden estas neuronas inhibitorias, pues el cuerpo no puede inhibir la contracción, así que por eso causa pues esa rigidez. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con esto. Eh, en todas las fotos que estamos viendo, los colores, todo, es muy variado, ¿no? Pero usualmente son las dos vías que les mencioné hace rato, ahorita los más a detalle. La vía directa son las líneas rojas y la vía indirecta son las líneas verdes. Bien qué onda, ¿no? Ahora yéndonos al complejo palidal. Exacto. El complejo palidal se compone por lo que es el globo pálido y el globo ventral. El globo ventral es lo que, es lo que les dije hace rato, que era la sustancia inominada. Así se llama, son sinónimos a lo que entendí. Básicamente contiene puras neuronas, la mayoría de neuronas GABAérgicas, ¿no? Inhibidoras, como les dije ahorita. Usualmente tienen mucha actividad espontánea, ¿no? Inhiben espontáneamente, no ocupan que nadie las estimule para que inhiban a sus dianas. Por eso son tan útiles y por eso su pérdida es tan pues, notoria. Las dos divisiones en sí de lo que es el globo pálido se conectan entre sí. No sé, en esta foto no sé si sea esta línea azul, no estoy muy seguro. Pero básicamente se conectan entre sí y utilizan GABA. Aparte tienen otros dos neurotransmisores importantes, que son la sustancia P-encefalina. Estas también son inhibidoras, principalmente tienen que ver con el dolor. No me voy a poner mucho detalle porque honestamente no les entendí. Y pues no son importantes, ¿no? Para esta generalidad que estamos viendo. Hay una división medial, aquí podemos verla. Está el globo pálido externo y el globo interno. Estas son partícipes de la vía directa. Como les dije ahorita, la vía directa tiende a ser inhibitoria. No, no es cierto. La vía directa es excitatoria, una disculpa. Y básicamente, el globo interno y el globo externo llegan a lo que es el tálamo y a través de varias fibras que se separan y se unen y se separan y se unen y pasan a través de muchos núcleos, específicamente el ventral anterior y lateral, el ventral anterior, lateral y anteromediano del tálamo. Son otros núcleos que el tálamo tiene principalmente, que no importa mucho. Aquí tenemos, ¿cómo está? Aquí creo que esto es el subtálamo, según yo. El subtálamo, el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico son un grupo de células con forma como que lenticular y constituye gran parte de lo que es el tálamo ventral, o sea, se encuentra abajo de la zona incierta. La zona incierta en esta foto vendría siendo, ¿dónde estaba? La encontré aquí. Zona incierta. Me disculpo. Bueno, se encuentra abajo de la zona incierta. Recibe conexiones del pálido, de la corteza, de la sustancia negra y de la formación reticular pontiniana parapebral, que esa básicamente tiene una función parecida a lo que es la sustancia negra, ¿no? Son núcleos que están ligados a todos los demás núcleos basales y se utilizan como una vía diferente. Eso también lo que les digo, una conexión, ¿no? Básicamente, sí, pues el subtálamo utiliza el neurotransmisor principal, que es la glutamina. No, perdón, glutamato. El glutamato acuérdense que es un excitador, por ende el GABA lo inhibe. El glutamato usualmente, pues les digo, lo que es el núcleo subtalámico es lo que está siendo inhibido constantemente por el globo pálido. Por eso pérdidas de esa inhibición causan cosas como rigidez, etcétera, porque estás liberando un neurotransmisor excitador. Y pues ya yendo a lo que es la vía directa, indirecta, que pues no me expliqué muy bien, son circuitos, ¿no? Circuitos paralelos o funciones opuestas. Principalmente la vía directa facilita el flujo de información hacia el tálamo, por eso es glutamanérgica, porque usa el glutamato. Y pues va desde el córtex, lo que es la corteza, hacia el complejo estriado, y luego hacia el núcleo talámico, y luego vuelve para arriba. Esta vía es inhibida por la vía indirecta y básicamente aumenta actividad del tálamo para excitar el córtex cerebral.
eso es. Y la indirecta es literalmente lo opuesto, ¿no? Es GABAérgica, así que inhibe, pasa por lo que es el pálido, el globo pálido, y hacia el núcleo subtalámico, como les dije ahorita, que pues es como inhibitoria, y básicamente reduce actividad del tálamo para reducir actividad de la corteza. Están muy conectadas esas dos partes. Ya eso es todo de lo que es anatomía. Y yéndonos ya a algo más funcional, más útil, por así decirlo, a los circuitos paralelos, son cuatro. Son cosas, esto yo creo que es lo más importante de este tema. No es importante saber todo esto de anatomía, se me hace un poquito redundante, pero pues son circuitos que se originan en regiones de lo que es la corteza cerebral, y pues varía la parte en la que se originen, depende de su función, y pues pasan, modulan y luego regresan a diferentes regiones, ¿no? A lo que es los núcleos basales y el tálamo, ¿no? Básicamente pasan por los núcleos basales y modulan el tálamo y luego van otra vez hacia la corteza, como lo expliqué hace rato. Eh, se les observa acción de la vía directa e indirecta, y también tienen otro neurotransmisor que es muy importante, probablemente ya lo conocen, lo que es la dopamina, que es básicamente las ganas de hacer, ¿no? Son cuatro: el motor, el ejecutivo, el motivacional y el visuomotor. El motor es el más fácil, es el más simple. No voy a decir exactamente dónde viene, porque se originan de lo que es la corteza motora suplementaria, primaria y premotora, y luego se van por la sustancia negra caudolateral, y luego llegan a lo que es el tronco del encéfalo. No importa, no importa. Básicamente, cualquier interrupción en este pedazo se observan trastornos, como este paciente. Hay varios trastornos relacionados con esto, principalmente lo de los músculos, lo que es el Parkinson, la ataxia, disfonía, el Huntington, que les expliqué ahorita cómo funcionaba, el Tourette's, y la enfermedad de Wilson también. Esa ya sé que es causada por el exceso de cobre, es algo, digamos, hepático, puede ser, pero pues es el mecanismo de patogenia por el cual el cobre causa lo característico de la enfermedad de Wilson es porque destruye aferencias de los núcleos basales relacionados con el sistema motor. Luego vamos a lo que es el sistema ejecutivo. Cualquier función ejecutiva es, como su nombre lo dice, es para hacer. Permiten, digamos, optimizar funcionamiento, ¿no? Cosas como aprender habilidades nuevas, conocimiento, memoria, hacer presentaciones de neurociencias, y seleccionar información como relevante de la irrelevante, ¿no? Se origina también en la corteza prefrontal principalmente. Se proyecta hacia varios lugares y luego vuelve a la corteza. Envía proyecciones también a partes, a centros motores del encéfalo, y básicamente usualmente la interrupción de esto es lo que va a causar la demencia. Las interrupciones digamos, en tus circuitos del sistema ejecutivo llevan a lo que usualmente llevan a enfermedades relacionadas con demencia, y digamos que no funciona, tu mente no está bien organizada, por eso causa ese síndrome, esos tipos de, pues no quiero decir locura, pero sí una disociación total, ¿no? Después vamos a lo que es lo motivacional. Esto es muy, muy interesante y también está muy relacionado con lo que es el ejecutivo. Los fenómenos motivacionales son las cosas, son lo que es el impulso, el placer, el deseo y las emociones, el afecto. Son lo que te da las ganas de hacer, lo que sientes y lo que haces, y esto es de las cosas más características de la dopamina. Deficiencias en lo que son los circuitos motivacionales son varias, ¿no? Este es principalmente dopamina, y tiene muchas conexiones telencefálicas, o sea, que son relacionadas con lo que es el sistema límbico, que ya lo vimos también en otra presentación. Y básicamente eso tiene que ver mucho con lo que es la amígdala, que tiene que mucho ver con leer emociones, con la memoria, con la cognición social en general, y con el hipocampo, que básicamente la parte de la orientación espacial también tiene que ver mucho con las emociones, ¿no? Estas vías se dirigen a partes del núcleo caudado y el estriado ventral, y se proyectan hacia el núcleo accumbens, hacia el globo pálido interno, al área tegmental ventral y el tálamo. Básicamente, esto tiene que ver con muchos trastornos, ya sean de bajos de leves a más feos, ¿no? Tiene mucho que ver con tratamientos dirigidos a ese pedazo del cerebro. Es lo que ha mejorado esquizofrenia, también demencia, por lo que les digo que tiene que ver con el ejecutivo, y muchas enfermedades afectivas y emocionales, también cosas como el TDA, y pues en general aquí tenemos en las fotos, por ejemplo, este es un paciente con Alzheimer's o demencia, con demencia creo,
no, esto es con Alzheimer, pero pues tiene que ver mucho también con lo de la memoria, como les dije ahorita. Este paciente pues, era un pintor y pues y fue haciendo un retrato de sí mismo cada 2 años desde que le diagnosticaron Alzheimer. Se veía la primera vez que lo hizo en cuanto se le diagnosticaron, así se veía al final. Si se fijan, pues sí, es un poquito tétrico, pero tiene mucho que ver, ¿no? Y ya por último, lo que es el visomotor. Este es el más fácil y más simple, digamos, sin chiste, podrías decir. Ahí se modulan muchas funciones visuales y cosas que, movimientos oculares, ¿no? Se inician porciones visuales del córtex, se proyectan hacia la cola del cuerpo, el núcleo caudado, en porciones del globo pálido interno y en la porción reticular de la sustancia negra. Básicamente se relacionan con el tálamo. Pues, como les dije, no, el tálamo es el que recibe la información visual, así que básicamente el tálamo recibe la información visual, durante estas aferencias son las que la llevan hacia la corteza para que sea procesada en imágenes. Y ya, eso es todo sobre los núcleos basales. Es muy complicado, la verdad, hasta la profe hasta la profesora nos dijo que pues sí está demasiado complejo, sobre todo en el libro, la verdad, muy confuso, pero pues espero haberme dado a entender. Bueno, yo soy Jorge Juárez y ahora le vamos a hablar mi compañera Gabriela y yo sobre el cerebelo. Mi nombre es Amezcarugo Karen Gabriela. Yo voy a presentar la parte del cerebelo. Va a ser la introducción del todo cómo funciona y primero que nada, pues tener en cuenta que el cerebelo va a ser el encargado de la planificación y la regulación, más que nada del control de los movimientos. Va a ayudar a que los movimientos sean más finos, mejor controlados y que sean especializados. ¿Le puedes dar a la siguiente? Pues primero que nada en lo que es la anatomía para poder entenderlo bien, porque estos conceptos que voy a decir los vamos a estar viendo a lo largo de esta última parte. Pues esta es una vista plana del cerebelo. Se va a dividir en 3 partes principalmente. Las partes laterales, que va a ser el cerebrocerebelo. Este va a recibir aferencias indirectas de la corteza motora, que son las 2 partes laterales. Y va a estar encargado de los movimientos más especializados, como los temporales, los espaciales. Y luego tenemos también la tercera parte, que es la del medio, que es el espinocerebelo. Este se va a encargar de los movimientos distales, que son de las extremidades, brazos y piernas. Y en esta parte media no hay que olvidar la vermis, que es como la parte que divide la parte media, aunque suene redundante. Este va a estar encargado de los músculos más proximales, lo que es toda esta parte del tórax. Y por último, que no se nos va a olvidar por el nombre, es el vestíbulo cerebelo. Este se va a encargar de el reflejo vestibular y de la regulación de los movimientos de postura, el equilibrio. Entonces, con eso ya tenemos todo en cuenta. Esto nada más es como que de parte introductoria. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y de la vista dorsal. Estas ya van a ser vías, también son 3, y esto va a ser la conexión que va a tener el cerebelo con todo lo que resta del sistema nervioso. Esto lo va a abarcar más mi compañero, así que solamente va a ser como la parte introductoria. Primero que están de nada la superior, que es esta de aquí, la moradita. Esta va a ser una vía aferente que va a transmitir señales hacia la neurona motora superior. Aferente, hay que tenerlo en cuenta. Ahorita también voy a explicar eso. Luego tenemos la medio, que es como de las más importantes porque esta va a ser una vía aferente, es el cerebelo igual, pero va a estar en la protuberancia. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen, la importancia que va a tener. Y la inferior, que esta es un poco más compleja porque tiene vías aferentes y eferentes. Y pues también se conecta con lo que es el núcleo vestibular, que es el que estábamos viendo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Esto es de lo que les estaba hablando, las aferencias hacia el cerebelo. Puse así en mayúscula para que se entendiera mejor. Pues el del cerebelo, lo que queremos es llegar a la corteza. Queremos llegar a las neuronas motoras superiores para llevar toda esa información. Aquí puse como de nota importante. Estas aferencias nos van a ayudar a complementar el movimiento, que sea mejor dado y que también haya mejores posturas, de posiciones, poder saber dónde está todo y poder llevar a cabo el movimiento mejor. Pues tener en cuenta que el cerebro no es como que va a salir la aferencia y va a llegar directo a la neurona motora, sino que va a llegar primero a hacer una sinapsis con los núcleos pontinos, creo que se dice así, que es esta parte de aquí, y ya después va a llegar a la corteza
frontal, que es aquí donde tenemos como que, decía en los libros, se refería como que a la parte consciente. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y las eferencias desde el cerebelo. Eferencias desde el cerebelo. Es como la palabra clave para no olvidarnos. Pues primero puse este esquema para poder explicar mejor todo esto de aquí a un lado. Pues el vestíbulo cerebelo, que ya lo vimos, va a estar encargado de los núcleos vestibulares, el espinocerebelo va a estar encargado de los núcleos de interpósitos y del fastigio, y el que nos va a interesar aquí es el cerebrocerebelo, porque va a estar encargado de los núcleos dentados y este es el único que va a llegar hasta la corteza motora, por eso es el más importante y es por eso que está el moradito aquí. Pues va a salir del cerebelo, también de la parte media, va a llegar al tálamo y aquí después se va a llegar a la parte que es de la corteza motora. Todas estas pues van directo a la corteza, a las neuronas motoras superiores, las demás no, llegan a lo que son las células rojas que están aquí abajo. Era un esquema y una vía mucho más grande, esta fue la forma más resumida que pudimos hacerlo porque sí era muchísima información. Y le puedes dar a la otra, por favor. Y lo importante de esas referencias que les estuve diciendo es la célula de Purkinje, que ese es como el destino final de todas esas referencias para que llegue toda la información. Pues ya sabemos que la célula de Purkinje es una dendrita compleja, va a estar en lo que es la capa molecular con otras células de Purkinje para formar la capa de células de Purkinje que está aquí. Pues va a tener aquí como sus fibritas para poder recibir toda esta información. Y estas lo que van a dar es, van a secretar lo que es el GABA. Este es inhibitorio, que esta es la parte importante. Por eso puse este ciclo de la derecha. Entonces, lo importante de esto es que como dan el GABA, y este es inhibitorio, va a llegar lo excitatorio, que es esta parte de aquí, el asa excitatoria, de la información que queremos hacer. Y el GABA lo que va a hacer es que lo va a inhibir. Suena muy lógico, pero para que se entienda mejor. Por ejemplo, yo quiero que mi dedo llegue y toque mi otro dedo índice. Si no existiera este o si este tuviera mal funcionamiento, mi fuerza y el movimiento no sería tan especializado. Es por eso que el cerebelo se trata en el control, manejo, planificación, regulación del movimiento. Si este no funcionase o si este no estuviese, mi dedo pasaría, tuviese mucha fuerza o no llegaría, no sería suave, no sería refinado, entonces el movimiento se miraría como muy brusco. De otra forma, como este sí está funcionando, va a llegar mi dedo y va a llegar de forma con la fuerza que necesito, sin que sea más, sin que sea menos, está todo bien controlado. Esta es la importancia del control que tiene, que siempre está en constante, llega una excitatoria, la inhibe, siempre es como un ciclo que no termina. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tres módulos o circuitos que tiene el cerebelo. Antes de esto, pues mi compañera ya le dio una breve información sobre lo que es la anatomía de y pues básicamente los lóbulos y las células más importantes que pues existen en que son las células de Purkinje. Y para esto es importante recordar que el cerebelo consta de 3 lóbulos, el anterior, posterior y el foliconodular. Y también es importante recordar que presenta 4 núcleos, que nos lo podemos aprender con la mnemotecnia fácil de Fat Girls, Eat Doritos, que sería el núcleo fastigioso, el globoso, el emboliforme y el dentado. Y cada uno de estos más bien el primero, que es el fastigioso, corresponde a la porción intermedia, a la porción medial de lo que es el cerebelo, que más adelante vamos a hablar de la función de que este sería el módulo vestibulocerebeloso, y luego está el globoso y el emboliforme, que corresponden al módulo espinocerebeloso, y por último el dentado, que corresponde al punto cerebeloso. Y cada uno de estos va a tener una importancia específica, o más bien pues es la importancia que estos representan a la hora de ejecutar ciertos movimientos que presenta el cuerpo. Dale. Ok, el primero de estos va a ser el módulo vestibulocerebeloso, o la zona media del cerebelo, que básicamente está conformado por lo que es la vermis. Aquí pues las fibras del vestíbulo cerebelo van a llegar al córtex floculonodular,
y al núcleo del fastigio por el cuerpo yuxtaregiforme, y van a transportar información sobre la posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio y señales útiles para orientar los ojos durante el movimiento. Y también cabe recordar que el cerebelo tiene 3 pedúnculos, que es básicamente 3 canales o 3 vías que van a hacer que lleguen ahí las fibras nerviosas aferentes o mandarlas eferentes. Ok, pues la principal función pues del vestíbulo cerebelo o de la zona media del cerebelo y pues y obviamente del núcleo del fastigio, pues va a ser relacionar e integrar la información visual y vestibular para facilitar el mantenimiento de la postura y el equilibrio durante la marcha. Pues básicamente son circuitos y más circuitos. Lo que cabe aquí mencionar es que el mismo nombre, pues del circuito nos dice más bien cómo está conformado. Esto va a tener aferencias o van a llegar las fibras vestibulares a lo que es el núcleo del fastigio, y este va a mandar esas aferencias a lo que es la corteza motora. ¿Y en qué se va a encargar? Pues los músculos axiales, la erección de los músculos axiales, que van a ser los erectores de la columna, en cierta parte los cuádriceps, los glúteos máximos, y pues básicamente los del eje axial del cuerpo para poder mantener una postura erguida. Siguiente. Ok, y ahora pues básicamente lo importante de este tema es las disfunciones o anormalidades que nos puede presentar pues algún síndrome cerebeloso o algún traumatismo en esta área, ya que pues básicamente se presenta en lo que es la lonjita del cerebro, la parte de atrás de todo, y un golpe en la nuca puede ser pues hasta cierta forma fatal, ¿no? Y pues esto, pues como ya dije, si estos están los encargados de lo que es mantener la posición erguida y de los movimientos de los músculos axiales, de la postura axial del cuerpo, pues lastimar, pues una disfunción de va a ocurrir lo que es, pues va a influir en la postura y el equilibrio. Y para esto se van a presentar 3 signos. Y también como los núcleos vestibulares inervan bilateralmente los núcleos motores de los pares craneales, oculomotor, el troclear y el abducens, pues lo que nos va a provocar lo que es el nistagmo, que van a ser movimientos erráticos e incontrolables, erráticos e incontrolables de los ojos, que pues básicamente es como lo presenta la imagen. También estos pacientes van a presentar lo que es ataxia del tronco, que básicamente se define como caminar como borrachito, así lo describía el libro. Esta inestabilidad se va a manifestar también por movimientos muy exagerados de las piernas y una tendencia a caerse de lado, o sea, pues como borrachito básicamente. Y en la exploración física, lo importante de aquí es que el explorador va a notar que el paciente va a tener un aumento de la base de sustentación, o sea, va a abrir su compás o va a hacer las piernas para enfrente, o va a tratar de pues abrir su eje de las piernas para poder tener ese equilibrio y tratar de controlarlo. También, como ya nos había mencionado la profesora, básicamente la mayoría de los trastornos neuronales son pura clínica, y pues este caso no es la excepción. Y una de las maniobras que se utilizan para diagnosticar estos síndromes cerebelosos es pedirle a los pacientes que caminen en tándem, que es como los que caminan en el circo con un pie atrás de otro. Y pues, bueno, que la punta del pie toque la punta del talón del otro pie, con un pie delante del otro. Y básicamente a los pacientes que presenten una disfunción, una lesión en el lóbulo frontonodular, las estructuras de la línea media, el nódulo o el núcleo del fastigio, pues van a presentar estos síntomas. Y pues van a presentar titubeos que pues van a temblar. Bueno, y ahora está el módulo espinocerebeloso. Igual su nombre pues nos dice a dónde viene y de dónde viene todo. Estas pues van a ser puras aferencias que llegan del pedúnculo inferior, que vienen pues de la médula espinal. Estas pues van a llegar a el núcleo, van a llegar a los 2 núcleos que ya habíamos mencionado, que era el globoso y el emboliforme. Y estos pues igual van a salir
del cerebelo por el pedúnculo medio o el pedúnculo medio o superior y se van a dirigir a la corteza motora, y estos también en cierta parte va a compartir función con lo que es el módulo vestibulocerebeloso. Van a compartir función y pues va a trabajar en conjunto con para mantener erguida pues al cuerpo. Va a trabajar en los músculos axiales, pero se me había olvidado mencionar que el módulo vestibulocerebeloso también trabaja en los que son los músculos más cercanos o más proximales de lo que son las extremidades, así que tiene cierta función en lo que es vencer la gravedad al realizar movimientos como levantar los brazos o levantar las piernas o extender lo que es la columna, pues. Y pues el módulo espinocerebeloso básicamente se va a enfocar en eso, que estos se van a enfocar más en los músculos distales de lo que son las extremidades, pues principalmente en los que son movimientos de manos, antebrazos y pues el brazo. Pues las fibras que salen del espinocerebelo van a estar orientadas principalmente al control de la musculatura axial por medio de eferencias del córtex vermiano y del fastigio, y al control de la musculatura de las extremidades mediante eferencias del núcleo globoso y el emboliforme, que es lo que ya les había mencionado. Ok, va a recibir conexiones desde la corteza cerebral y de la médula espinal, de ahí su nombre, lo cual va a permitir comparar el plan motor ideado con la calidad de movimientos en ejecución y poder corregir las aberraciones detectadas. Como podemos ver en la imagen que se encuentra ahí, hay se representa más bien lo que es una retroalimentación negativa, que es básicamente es para corregir los movimientos, de que si queremos tocar algo, no irnos de paso, o por ejemplo, si queremos tocar, más adelante les voy a mencionar las pruebas que se realizan, pero si queremos tocar una superficie o cierto punto y se encuentra lesionada la zona intermedia de lo que es el cerebelo, pues el paciente o la persona que lo sufra no va a poder, o sea, se va a ir. Y esto va de la mano con el otro módulo que ahorita vamos a hablar. Y cabe mencionar que las lesiones que presenta el cerebelo casi siempre, o puedo decirlo siempre, son en la zona media, en la zona media o en la zona lateral. En la zona intermedia, que viene siendo el módulo espinocerebeloso, rara vez se presentan pues lesiones, pero en dado caso de presentarse, pues podemos guiarnos por la clínica, que si bien su función principal es controlar los músculos distales de las extremidades, pues por ahí podemos ver si el paciente presenta dificultad de los movimientos y por ahí guiarnos. Siguiente. Y por último está el módulo pontocerebeloso, que se origina en la zona lateral de lo que es el cerebelo, y pues aquí lo que rige va a ser en el núcleo dentado. Básicamente el módulo pontocerebeloso refiere a que recibe mismas aferencias del cerebro, y las va a mandar, o sea, el cerebro le manda al cerebelo y el cerebelo le va a volver a mandar al cerebro, y en este caso pues a la corteza motora. Y pues así, o sea, como habíamos visto los otros anteriores, uno venían de lo que son los núcleos vestibulares y el otro venía de lo que son las fibras espinales. Y entonces, pues el pontocerebelo va a intervenir en lo que es la planificación y el control de movimientos de destreza precisos de las extremidades, sobre todo del brazo, antebrazo y mano, y en la sincronización de dichos movimientos. Básicamente, lo que se va a encargar el pontocerebelo es de hacer las cosas con sutileza, con delicadeza, hacerlas un arte, pues todo delicado y cuantificado. En este módulo, el núcleo dentado va a proyectar también al núcleo rojo, que se encuentra en lo que era el mesencéfalo, y eso tiene que ver mucho con la coordinación motriz del cuerpo. Y a su vez, va a proyectar al complejo olivar inferior, y esto va a permitir al cerebelo tener una función preponderante en lo que es el aprendizaje motor, que más adelante les voy a hablar también. También debe destacarse que esta parte del cerebelo, participa solo en funciones cognitivas, entre las que se encuentra la comprensión del texto o la locución. Y dale. Y ahora las disfunciones pontocerebelosas, que en gran medida es donde se encuentran, bueno, en la zona lateral del cerebelo es donde más se encuentran las lesiones. Entonces, si se lesiona el córtex y los núcleos, o solo núcleos que predominan en la zona lateral, pues va a haber alteraciones motoras
que corresponden a ese núcleo, pues. En este caso, las lesiones del hemisferio cerebeloso ocasionan déficit motores en el mismo lado del cuerpo en el que está lesionado, y principalmente por vías corticoespinales y cerebroespinales. Ok, aquí el paciente va a presentar lo que es disginercia, hipotonía, dismetría, o sea, no va a poder medir si quiere realizar movimientos o muy lejos o muy cortos, se va a quedar a medias o no lo va a poder realizar. Va a tener algo que se llama temblor intencional, que es básicamente cuando no se está moviendo, no va a temblar, pues. Se va a encontrar en una posición normal, a diferencia del Parkinson, que básicamente en reposo es cuando se encuentra temblando en su mayoría. Y va a tener disdiadocinesia, que esto básicamente es dificultad para realizar movimientos alternos, como podemos ver en la prueba de aquí, que al paciente se le pide mover sus manos en supinación y pronación, que estos movimientos van a ser pues de difícil acceso, de difícil disponibilidad hacia ellos. También van a presentar lo que es, pues ya les decía, la dismetría y el temblor intencional, que ellos cuando están quietos pues no van a presentar, pero ellos al realizar movimientos que es para cerca del cuerpo, o que se refieren cerca del cuerpo, van a comenzar a temblar. Y también era lo que les decía de que el explorador va a señalar un lugar que ellos tienen que tocar con su punto, con la punta del dedo, perdón, y ellos al quererlo realizar van a temblar. Pues eso es lo que se refiere al temblor intencional, la dismetría, y la biodicinesia, pues las alteraciones. Ahora de lesiones del cerebelo, estas van a ser errores del movimiento y son siempre del mismo lado. Estuvimos viendo que siempre el cerebro se manejaba contralateral. Si pasaba de un lado, se reflejaba del otro lado. En el cerebelo no va a ser así, es homolateral. Si tenemos dañado, por ejemplo, el cerebelo del lado izquierdo, así de forma general, todos los errores del movimiento que vayamos a ver en el paciente van a ser en movimientos del lado izquierdo. Es muy importante tener esto en cuenta porque, como ya les dije, no se maneja igual que con todo el cerebro. Y solamente pues de forma así general, si tenemos un daño en el vestíbulo cerebelo, esto va a ser se va a ver un deterioro en la capacidad de permanecer erecto, erguido, la postura más que nada, y tener la vista bien fija, se va a dar el nistagmo, que es el que tengo aquí, como de las principales. Luego, si tenemos una lesión en el espinocerebelo, estos van a hacer una dificultad para controlar movimientos de marcha. Lo que vamos a ver en el paciente es de que hace pasos muy cortos o a veces como muy, muy anchos, muy abiertos, los pies los arrastra, no va a haber movimientos bien definidos, van a ser como muy rápidos. Y en el cerebelo, estos van a ser deterioros aprendidos. Hemos escuchado comúnmente que la gente dice que la memoria muscular. Esta es la parte que realmente la llamaríamos, que es la parte del cerebelo. Entonces vamos a perder la capacidad del habla. No van a poder articular palabras, vamos a perder la capacidad de tocar un instrumento que tal vez ya sabíamos, o andar en bicicleta, todo eso relacionado. Y aquí puse los más importantes, el nistagmo, que fue el que ya les mencioné, la ataxia, pues mala coordinación general, disartria, perdón, por si se escucha a mi hermana de fondo. Disartria, que va a ser, pues, como les dije, la dificultad para hacer palabras. Vamos a ver mucha dificultad en eso en los pacientes. La hipotonía muscular y el temblor. ¿Le puedes dar a la siguiente? A las dos siguientes. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos. En uno viene más amplio que en otro. Intentamos hacer un resumen de todo, así como nos había dicho, porque si era un tema súper, súper extenso, vimos también de todos lados más, pero estas fueron de las principales que sacamos la información. Y sería todo. Muchas gracias por su tiempo, doctora.